Neville Goddard, 16 de diciembre de 1968. Una profecía. En su poema llamado Europa, que es una profecía sobre ti, William Blake dijo: entonces Enitarmón despertó, sin saber que había dormido, y 1800 años habían huido como si no hubieran sido. Contado en forma de historia, Blake usó el nombre Enitarmón para expresar cualquier deseo o imagen emanante. Enitarmón es la emanación de los, quien en la historia, tenía la semejanza del Señor y toda la imaginación. Entrando en su imagen su Enitarmón, los la sueña en realidad, y cuando despertó no sabía que había dormido, sin embargo 1800 años habían huido. En mi caso 1959 años habían huido como si no hubieran sido. Y no tenía idea de que había entrado en una imagen llamada Neville y la había hecho real. Pero yo, toda la imaginación, amaba tanto la sombra que había proyectado, que entré en ella y la hice viva. Para aquellos en inmortalidad parecía ser como uno durmiendo en un diván de oro, pero para mí era un errante. Aunque perdido en la noche triste, mantenía la visión divina en tiempo de angustia. Seguí soñando que era Neville hasta que desperté sin saber que había dormido. Aún así, 1959 años habían huido como si no hubieran sido. Blake nos dice que en el principio todos estábamos unidos con Dios en una muerte como la suya. Luego escuchamos la historia y entramos en nuestras sombras. Ahora una sombra es una representación, ya sea en pintura o drama, en distinción de la realidad retratada. Pablo reconoció la sombra cuando preguntó a los Gálatas: ¿quién os ha hechizado?, ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente representado como crucificado. Solo os quiero preguntar esto: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por escuchar con fe? Sois tan necios que habiendo comenzado con el Espíritu, ahora termináis con la carne, al ver a Jesucristo como alguien del exterior. Habiendo escuchado la historia de Jesucristo, se os pide que entréis en ella como el personaje central y permanezcáis allí hasta que la historia se externalice. Dios nos destinó por amor a ser sus hijos a través de Jesucristo según el propósito de su voluntad. Enamorado de su imagen, Dios entró en ella y se convirtió en su Hijo. Habiendo declarado lo que iba a hacer, Dios lo hace a través de su patrón llamado Jesucristo. Sabiendo lo que quieres, cuando concibes una escena que implica que lo tienes, ese objetivo se convierte en el patrón para que tu deseo se despliegue. Jesucristo es el patrón de Dios, su propósito que estableció para la plenitud de los tiempos. Cristo es el plan, la imagen en la que Dios entró y la hizo tan real que afirma que Él es la imagen. El plan de Dios se ha desplegado completamente en mí. Cuando desperté no sabía que había dormido, y 959 años habían huido como si no hubieran sido. Esto es verdad para cada niño nacido de mujer, pues todos fuimos reunidos y unidos con Él en una muerte como la suya, por lo tanto, ciertamente seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Blake, escribiendo en 1794, sabía que 1800 años habían huido cuando el Enitarmón despertó. Blake sabía que él era la emanación, la sombra en la que Dios entró y se identificó. Blake nos dice que fue la imagen la que despertó sin saber que había dormido. La emanación es siempre femenina. Eva salió de Adán. Todo deseo es femenino sin importar lo que sea, ya sea una casa, dinero o un coche nuevo. La imaginación es el macho que debe dejar atrás toda duda, todo pensamiento de imposibilidad, y unirse a la emanación deseada hasta que sean uno. Para hacer esto, la imaginación debe entrar en la sombra y permanecer allí hasta que solo exista la conciencia de ser o poseer el deseo cumplido. En este mundo de César podría tomar una hora, un día, una semana o un mes, para despertar el deseo dentro y proyectarlo en la pantalla del espacio. Pero debes entrar en la imagen y permanecer allí, tal como lo hizo Dios en la fundación del tiempo para hacerte Él mismo. Dios se convirtió tanto en mí, que cuando despertó en la tumba, yo no sabía que había dormido. De hecho, no sabía que había sido colocado allí, ya que me había convertido en uno con ella.
En su libro de Milton, Blake nos dice que cuando entró en su sombra, parecía para aquellos en inmortalidad como uno dormido en un diván de oro. Pero para sí mismo era un errante perdido en la noche triste. ¿No es esa la historia de todos? Perdido y confundido, la imaginación es fiel a la imagen que ha asumido, diciendo, soy John, soy Ray, o soy Natalie. Ahora en la imagen del ser del que me enamoré, Neville es mi emanación, mi sombra, y la imagen a la que he sido fiel. Muchas veces me he creído un errante en la noche triste, confundido y sin saber a dónde acudir por $1. Pero aquellos que contemplan la muerte me veían como uno dormido en un diván de oro. Ellos conocían el propósito detrás de mi entrada en el estado de sueño, pero ellos no sabían lo que yo estaba experimentando. Tú estás en este mundo porque estás enamorado del ser que crees ser. Puedes decir que no es cierto, pero yo digo que es imposible que un pensamiento sea mayor que sí mismo para saber. No creas a nadie que afirme saber. No creas a nadie que afirme amar a alguien más de lo que se aman a sí mismos, porque no lo hacen. Es imposible que un pensamiento sea mayor que la imagen que cree ser. Si deseas compañía, seguridad y salud, pues todo eso forma parte de la imagen de la que te enamoraste y en la que entraste. Ahora estás vivo porque tú, un ser viviente, le has dado vida a la imagen llamada por tu nombre terrenal. Y la transformarás en un espíritu que da vida, porque eso es lo que realmente eres. Antes de que este drama llamado vida comenzara, predestinaste un patrón perfecto llamado Jesucristo, que te guiaría de vuelta a donde estabas antes de entrar en la imagen. Ahora, en este mundo, un hombre que quiere ser un éxito en los negocios puede sentarse y trazar un patrón, una escena, que implicaría que tiene el éxito que desea. Luego, si entra en la escena y cree en su verdad, el patrón del éxito se desplegará y el mundo lo confirmará. Pero debe persistir en la imagen del éxito, tal como Dios ha persistido, porque llegará el día en que Dios despertará y expresará el éxito que cree ser. Dios entra en la imagen de cada niño nacido de mujer para darle vida. En ese momento el verdadero y eterno yo de Dios es para aquellos que habitan en la inmortalidad, como uno durmiendo en un diván de oro, pero para sí mismo parece un vagabundo, perdido en la noche triste. Llegará el día en que despertará y sin que él lo sepa, 1800 o 2000 años habrán huido como si no hubieran sido. Usa la misma técnica que Dios usó para convertirse en ti. Como uno cuyo nombre es para siempre yo soy, Dios se enamoró de ti, su imagen, y entró en ella. Ahora sabiendo que eres, dices yo soy, así Dios está ocupando su imagen y ahora responde al nombre que te dieron al nacer. Intrigado por la idea de expresarse en un cuerpo de carne y sangre, Dios entró en este cuerpo soñando que es Neville. Dios se acostó dentro de mí para dormir, y mientras dormía soñó que era yo, pues 1959 años más tarde, cuando Dios despertó, yo no sabía que había dormido. Y al reflexionar, fue como si no hubiera sido, porque cuando Dios alcanzó su objetivo, que era despertar, y fue consciente del hecho de que Él era el que amaba, todo el tiempo desapareció. Antes de despertar hay barreras que separan a Dios y su imagen, pero una vez que su objetivo se logra, Dios despierta a la conciencia de que Él y su imagen son uno. Esta es la historia que el mundo celebra y llama Navidad. La Navidad no es la encarnación de Dios, sino el despertar del hombre como Dios. Habiendo caído dormido y entrando en su imagen, Dios la hizo un ser viviente. En el caso de Blake, tomó 1800 años. ¿Por qué a uno le toma 2000 y a otro 1000 años despertar? Depende del grado en que Dios esté perdido en el sueño. ¿En qué grado estás perdido en tu sueño de éxito? Tu mundo es tu sueño proyectado. Cuando puedas persuadirte al 100% de que eres exitoso, el éxito es tuyo. Debes volverte tan intenso que olvides completamente que era solo un deseo. Debes domar el nuevo estado salvaje en el que has entrado hasta que su naturalidad te haga olvidar todo lo demás. Así es como Dios se convirtió en ti. Jesucristo, el patrón de salvación de Dios,
comienza a desplegarse a medida que despiertas y resucitas de la tumba en la que Dios entró. Siendo la vida misma, Dios entró en ti su sombra, que no tiene vida propia, y la hizo viva. Entrando en la puerta de la muerte su imagen Dios, se acostó en la tumba de esa imagen, en visiones de la eternidad hasta que despierte. En el Antiguo Testamento se hace la pregunta, despiértate, Señor, despierta. ¿Por qué nos rechazas para siempre? Y en el Nuevo Testamento el Señor despierta para descubrir que es uno con la imagen de la que se enamoró. Habiéndose enamorado de ser tú individualmente cuando Dios despierta, tú eres Él. Eso es Navidad. Cuando Dios se encarnó en la imagen de la que se enamoró tanto, el tiempo se dividió entre A, C y DC. Blake nos dice que para él, tomó 1800 años para que Dios pasara de A, C a DC. En mi caso fueron 1959 años. Cada caso es diferente como se nos dice, cada uno en su propio orden. No sé si este orden fue predestinado o no, porque el libro de Efesios nos dice que nos predestinó en amor para ser sus hijos a través de Jesucristo según el propósito de su voluntad. El Dios que soñó en mí es el mismo Dios que sueña en ti. ¿Realmente fue un orden que yo no podría haber despertado antes de 1959? No lo sé. Solo sé que ese fue el año en que Dios despertó en mí, sin embargo, no sabía que había caído dormido en ese cráneo. Pero cuando emergí, el simbolismo registrado como revelador del nacimiento de Dios me rodeaba. Ese fue el momento en que Dios despertó y nació en una región superior de su ser. Habiéndose identificado con el que amaba, ese fue elevado y nacido como Dios. Dios está enamorado de su imagen, su sombra, que como un reflejo en aceite o agua está muerta. No teniendo vida en sí misma, Dios ama tanto a su sombra que entra en ella y sueña que es ella. Siendo un espíritu que da vida, Dios primero anima la sombra y se vuelve sólida y real en su mundo. Él camina y habla, conoce la tristeza y la alegría, la enfermedad y la salud, hasta que el sueño esté completo. Luego Dios despierta un patrón por el cual sabrá que ha llegado al final. Este patrón fue predeterminado. El primer segmento es despertar y levantarse de su sueño de muerte, para ser designado hijo de Dios en poder. Luego descubre su paternidad cuando su hijo le llama padre. Un corto intervalo después, se divide a sí mismo en dos. Este es su sacrificio por este maravilloso logro. Fundiéndose con su sangre, la cual encuentra en la base de su espina dorsal, Dios asciende como una serpiente ardiente. Luego viene la santificación final en forma de paloma, la cual desciende y lo asfixia con amor, pues Dios ha cumplido ahora lo que se propuso hacer. Puedes imitar a Dios mientras estés aquí en este mundo. Si, por ejemplo, deseas ser un gran artista, aclamado por todo el país, traza un plan de éxito, justo como Dios trazó un plan de cumplimiento al que llamó Jesucristo. Hay múltiples maneras de imaginar el éxito. Elige una escena que implique que ya has logrado el éxito y cuando se despliegue, sabrás cómo ocurrió. Haz esto y estarás probando el poder infinito que realmente eres. Habiendo entrado en la sombra que concibo ser yo, camino la tierra preguntándome de dónde vendrá el próximo dólar. Sin embargo, aquellos en la gran eternidad me ven soñando en un diván dorado. Pero sigo siendo fiel y mantengo la visión divina en tiempos de dificultad. Luego, como una mujer en parto que soporta sus dolores, después de que el niño nace, el dolor se olvida en el trabajo de cumplimiento, así es cuando llega la Navidad y tú, individualizado, te conviertes en Dios. La misma técnica que Dios usó para hacerte real puede ser usada para traer tu deseo a la existencia. Blake dijo, si el espectador pudiese solo entrar en la imagen en su imaginación, acercándose a ella en el carro de fuego del pensamiento contemplativo, si él pudiese solo hacer un amigo y compañero de una de estas imágenes, él se levantaría de la tumba y encontraría a su Señor en el aire y entonces él sería feliz. Dios entró en su imagen, dándonos así vida. Siendo un espíritu que da vida, Dios quiere que seamos tal como Él es,
así que trazó el patrón para que a través de él podamos ser Dios. Cuando cumplimos completamente su patrón predeterminado, la barrera será derribada y seremos uno con el infinito. La Navidad como es celebrada por el mundo cristiano no es Navidad. No es algo que ocurre en el exterior. La Navidad consiste en una serie de eventos que comienzan cuando Dios despierta dentro de la sombra en la que entró. Levantándose, Dios desea salir, y ya que todas las cosas son posibles para Dios, Él empuja, y un sello aparentemente irrompible cae y sale el poder infinito. El simbolismo predeterminado debe estar ahí. Si no lo está, entonces la visión es una adumbración que indica cercanía. Es una sombra proyectada antes de coincidir con la visión actual. Estas visiones están registradas en los 4 evangelios, de los cuales 3 fueron escritos en o alrededor del 150 después de Cristo. Los eruditos creen que el libro de Juan fue escrito al final del primer siglo, lo que le hace posible basarse en el material fuente de todos los demás. Juan elimina la historia de una genealogía o nacimiento virginal, pero enfatiza la necesidad de renacimiento. No te dice cómo se hace, pero usando la palabra anotín, te dice que el nacimiento es desde arriba. Hay 2 nacimientos, el primero es del vientre de mujer y el segundo del sepulcro arriba, y cada nacimiento es esencial. Además, debes levantarte de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Juan afirma que Dios mismo se convirtió en ti diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habita en nosotros. Aquí vemos que Dios se hizo carne como tú eres y dice, yo soy. Así Dios está encarnado como un ser animado, pero eso no es suficiente. Él quiere que seas como Él es, y Dios es un espíritu que da vida. Para hacer esto su patrón debe ser cumplido. Y cuando lo es, entras en una esfera completamente diferente, llamada el reino de los cielos. Habiendo caído enamorado de tu imagen, Dios entró en esa sombra y la hizo viva al dormirse. Ahora soñando que es humano, te ama a ti el ser con el que te identificas hoy. Puede que no estés enamorado de ser pobre, pero ese no eres tú. Podrías ser rico si ese es tu deseo, pero estás enamorado de ser tú mismo. No renunciarías a tu individualidad por ningún otro ser. Puedes desear tener lo que alguien más tiene, pero no si tienes que renunciar a tu identidad. En un tiempo aquello con lo que te has identificado tanto era solo una sombra, una imagen que Dios entró. Estaba muerta y con la entrada de Dios, Él la hizo un ser viviente. Y cuando Dios despierta, ese ser viviente se convierte en un espíritu que da vida. Si es un verdadero despertar, y no solo un preanuncio, el drama llamado Jesucristo se desplegará en 1260 días, como fue predicho en las Escrituras. No te desanimes si tus visiones son preanuncios, la promesa se cumplirá, pues estás manteniendo la visión en tiempo de dificultad. A veces, como Pedro, puedes haber negado que eres Dios, pero todavía estás manteniendo la visión divina. Me enamoré de ser Neville, como tú te enamoraste del ser que eres ahora. Has soñado en la existencia, la pobreza, la salud, ser amado, ser ignorado, pero nunca has perdido tu visión de individualidad. Nunca la perderás porque esa es la que te enamoró. Y al final despertarás como Dios individualizado. Sabrás que eres un espíritu que da vida a medida que te mueves hacia una individualización cada vez mayor. Ese es el propósito de todo el drama, y eso es lo que significa la Navidad. ¿Cuándo sucederá? No lo sé. Blake ciertamente no tenía 1800 años juzgado por el mundo de César. Nació en 1757 y escribió su poema Europa en 1794. Blake hablaba de ese segundo nacimiento, creyendo que si hemos sido unidos con Cristo en una muerte como la suya, seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Blake consideraba esta división del tiempo entre A.C. y D.C. como el comienzo, afirmando que Él era uno con Dios cuando, al enamorarse de su imagen, se convirtió en individualidad universalmente difundida.
Empezando como nosotros empezamos, el Dios en él tomó 1800 años para completar el drama y despertar. En su poema Europa, Blake habla del hombre de la caverna y sus 5 aberturas. Sus ojos que ven solo una pequeña sección del infinito. Sus oídos que escucharán la música de los cielos. Su aliento y boca sumando 4, pero Blake no nos dice dónde está la quinta. Sin embargo, nos dice que a través de esta abertura el hombre puede salir en cualquier momento y regresar, pero el hombre no elige hacerlo. ¿Qué es esa sino la imaginación? Parado aquí, puedo imaginarme en otro lugar. ¿Qué abertura uso para imaginarme allí? La quinta de las 5 aberturas del hombre de la caverna. Pronto el mundo cristiano celebrará este maravilloso misterio, que está completamente mal entendido. Pero un día tú, individualidad, experimentarás la Escritura y conocerás el verdadero misterio de la Navidad. Entonces tú también dirás que desperté y no sabía que había dormido. La sensación es de despertar, no de resurrección. Sabes que estás en tu tumba, aún tu cráneo. Debido a un conocimiento innato, empujarás desde dentro, y la piedra rodará mientras naces de arriba. 3 testigos estarán allí, 2 negarán tu nacimiento, y 1 lo confirmará, pues estás cumpliendo la Escritura. Donde 2 o más personas concuerdan en testimonio, es concluyente. Un testigo te declara como el padre de la señal, el niño envuelto en pañales. Tú, el Padre, atestiguas el evento y la Escritura, la palabra escrita de Dios, te respalda, así que tienes 3 testigos, todos de acuerdo en testimonio, la Biblia, tú y un tercero. Esta es la historia de la Navidad, el tiempo cuando la profecía hecha a ti antes de que el mundo fuera, se cumple. Ahora entremos en el silencio.